algo de lo que podía resonar en mi corazón y en mis pensamientos es una palabra clave que es la que vamos a ver en esta tarde. Es sobre el arrepentimiento, ¿no? Y algo de lo que podía oír a través del pastor que decía que tenemos abogado para con Dios, ¿no? Ya tenemos el abogado en nosotros, el Espíritu Santo, pero hay una acción en nosotros que generamos cuando pasan esos sucesos en nuestras vidas, que es el arrepentimiento. Y algo que puedo ver en esta salvación tan grande que el Señor nos ha concedido por medio de su Hijo Jesucristo, es esta palabra, arrepentimiento. Así que quiero comenzar orando un momento para que podamos tener nuestros pensamientos quietos, ¿no? Y todas nuestras emociones, todo lo que es nuestro cuerpo, que esté rendido al Señor en esta tarde. Amén. Espíritu Santo, te pido, Padre, que tú tengas el control de nuestras vidas, Señor. Que tú tomes el control, Señor, en cada hogar de cada hermano que está aquí conectado, Señor. Que podamos estar todos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo pensar, Señor. Que podamos estar, Señor, donde tú dijiste que estemos, Padre. Queremos, Señor, en esta tarde rendirte adoración en cuerpo, en alma, en espíritu, en pensamiento, que podamos estar, Señor, quietos, quietos para solamente oír tu voz, Padre, que nada venga a interrumpir en esta tarde, que nada venga a estorbar, Señor, tu palabra, porque sabemos que donde están dos o tres congregados en tu nombre, allí hay libertad. Y en esta tarde le damos libertad al Espíritu Santo en cada casa, en cada hogar en donde estemos, Señor. Te damos libertad para que tu presencia nos consuma, Señor, y que tú estés obrando en cada uno de mis hermanos, Señor. Bendecimos tu vida, Señor, y honramos tu palabra, Padre. Gracias, amén y amén. Amén, familia. Vamos a comenzar con este mensaje, que es una responsabilidad de todos los mensajes que hemos compartido. Creo que es una de las responsabilidades, particularmente hablando, es una responsabilidad muy grande ministrar sobre casas de salvación, eh, porque hablar de una salvación tan grande te trae un peso de responsabilidad, porque no solo hablamos de salvación, sino que también introducimos los que son las casas, los hogares, amén. Y sabemos que las casas es igual a familia. Y entonces, para nosotros requiere un compromiso mucho mayor que el que veníamos teniendo, hablar de casas, amén. Debemos recordar, hay un punto específico en la Biblia donde sabemos que Jesús, él comenzaba por las casas. Él se sentaba y comenzaba a enseñar y a predicar en las casas. Amén. Y me acuerdo cuando comenzamos, en mi caso, cuando yo comencé a servir al Señor, había puntos claves donde se hacían altares de adoración y todo el tiempo los pastores nos recalcaban esto, primero por las casas, después por la congregación y así, ¿no? Llegó un momento donde hemos absorbido mucho de las enseñanzas y demás, pero bendito es el Espíritu Santo que nos trae a memoria y este año comenzamos otra vez a implementar las casas, ¿no? Por eso digo que es un compromiso mucho mayor el que tenemos. En las casas es donde tiene que ser siempre lo primero, ¿no? Obvio que primero somos nosotros, ¿no? Primero mi corazón, luego las casas y así sucesivamente. Pero ahí es donde debemos eh, apuntar primero, las casas, luego la congregación, luego la sociedad en donde nos ha colocado Dios, sea en la escuela los chicos, los grandes en el trabajo, o los que no trabajan, no sé, están estudiando en la universidad, o donde Dios te ha colocado en la sociedad. Pero ese sería para mí, si no estoy errada, el tercer punto. Primero las casas, luego la congregación y luego la sociedad donde nos ha colocado Dios. Amén. Ahí en los hogares es donde debería ser primero todo lo que Dios dijo de cada uno de nosotros.
y para que una casa podamos verla salva, porque ahí es un punto clave donde luego voy a ir tocando, que Dios, todas las casas, todos los hogares, las familias de la tierra, para Dios ya son salvas. Para Él ya somos todos salvos. Nuestras casas ya son salvas. Pero hay un problema importante en nosotros, que no podemos ver cada casa salva. Ahí está el punto clave en donde nosotros debemos introducirnos en el Señor y pedirle a Él poder ver lo que Él ya vio desde el principio. Amén. Para que a una casa podamos verla salva, se requiere de una cosa: tener la mirada puesta en el autor y consumador de nuestras vidas, que es el Señor Jesucristo. Cuando día a día miramos al Señor Jesucristo como el autor de nuestras casas, como el autor de nuestros hogares, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, de nuestras relaciones, ahí automáticamente el Espíritu Santo nos trae diseño de cómo conducir nuestras casas. Entonces, todos los días debemos de mirarlo a Él para ver cómo debemos conducirnos en la casa. Cuando un individuo de la casa conoce al Señor Jesucristo y los demás integrantes por ahí no son consumidos de esa realidad que uno consume, entonces ahí hay un grave problema. Ahí está el problema, cuando por ahí estamos, no sé, años en una congregación o años sirviéndole a Dios, años rindiéndonos al Señor. Y por ahí los demás integrantes que están en nuestras casas no se rinden a Él. Y hay una realidad en la cual yo particularmente pude percibir en el espíritu, que es la falta del arrepentimiento. Es la falta de arrepentimiento que cada uno tenemos, tanto el individuo que cree en el Señor Jesucristo y tanto el integrante de la familia que, sabiendo que Dios existe, no se rinde al Señor. Entonces, esa perspectiva la pude ver en el espíritu. No sé si estaré en lo correcto, seguramente después el pastor me dirá o el mismo espíritu después me corregirá, pero lo que pude percibir en estos días es eso, que cuando un individuo de una casa conoce al Señor Jesucristo, se rinde a Él, vive esa realidad, sabe que es salvo por la obra de la cruz, sabe, pero vemos que los integrantes de la casa no. Y ahí está el tema, cuando realmente hay área de nosotros que sabemos que creemos en Jesucristo, le servimos, pero hay una parte de nosotros que todavía no se arrepiente. Hay un acto en nosotros que todavía no se arrepiente. No sé cuál será el acto, porque no estamos hablando de, uy, cometí un pecado hoy, me tengo que arrepentir para que el otro integrante vea eso. No, no. El arrepentimiento es en todas las áreas. Dar frutos de arrepentimientos dignos, dicen en las Escrituras. Entonces ahí es lo que puedo observar. Cuando el individuo no se arrepiente, entonces el integrante que está al lado, sabiendo a quienes nosotros servimos, no se arrepiente tampoco. Quiero que vayamos a Lucas 24:47. Es un pasaje cortito, ese solo versículo voy a leer, dice Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las casas, comenzando desde la mía, en todas las casas, enseñando, predicando el arrepentimiento, pero no es el arrepentimiento de estás condenado, no, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y lo que debemos de enseñar en nuestras casas
es que ya todos somos salvos, todos los integrantes somos salvos, y que sepan que deben de arrepentirse. Esa es nuestra realidad. Todos los días nuestra alma necesita ser salva, pero para ser salva nuestra alma hay un acto que nace de nosotros de arrepentirnos, de haber hecho esto mal o fuera de la voluntad de Dios. El arrepentimiento muestra nuestra falencia y nuestros errores, el estar en pecados. Hacer algo bueno o hacer algo mal es estar en pecado. No necesariamente vamos a necesitar como esos básicos pecados que por ahí nuestra mirada juzgadora dice, está en pedo, está borracho, está fumando o está haciendo esto o lo otro. No, no, no. Lo bueno también se llama pecado. Entonces necesitamos arrepentirnos todos los días. Recuerden que cuando Dios les dijo a Adán y Eva deben de comer el árbol de la vida, eso es lo que nosotros debemos de enseñar. Arrepentirnos cambia nuestra dirección por completo, nos lleva directamente a la salvación. Lo que hace es que automáticamente cambiemos nuestra perspectiva, nuestra dirección, nuestra mirada. Cambiamos automáticamente de todo lo que cometíamos para cometer todo lo que Dios quiere que cometamos. Porque esa es la perspectiva cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón y nos humillamos a Dios. Ahí es cuando cambia nuestra perspectiva y nuestra dirección de todas las cosas. Se trata de que todo el tiempo nuestro corazón esté quebrantado a la voz de Dios, que nuestro corazón esté humillado a estar todo el tiempo en su presencia. No, no les digo de que estén, obvio, 24 horas arrodillados, orando, no, ustedes ya conocen, como les decimos, en el sentido de estar rendido nuestro corazón y nuestra mente, aunque estemos trabajando, aunque estemos haciendo lo que hagamos, que nuestro espíritu lleve al alma a estar rendido al Señor. Necesitamos eso, que nuestro corazón se quebrante, porque la bondad de Dios todo el tiempo nos lleva al arrepentimiento. Su misericordia es tan grande, familia, que nos lleva siempre al arrepentimiento. Es un cambio de dirección, nos posiciona. El arrepentimiento nos posiciona para no volver a cometer lo que ya hemos hecho. Dios obrará en ti, Dios obra en nosotros, pero necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos. Siempre habrá algo de nosotros que todavía no se ha arrepentido por completo, como he dicho al principio. Entonces, ahí es cuando a veces Dios no puede obrar en nosotros de la manera que nosotros quisiéramos que Él obre. No sé si me doy a entender. Porque hay algo en nosotros que todavía no se ha quebrantado, no se ha entregado al Señor. Entonces Dios no puede obrar ahí, porque nosotros no hemos entregado eso a Dios por completo. Necesitamos pararnos frente a todos y todo, con un corazón arrepentido y quebrantado. Recuerden, la mujer del perfume de alabastro cayó rendida a los pies del Señor. Se arrepintió de todo y lo único que entregó, lo más valioso que tenía, era su perfume de alabastro. Ese perfume tan precioso que a veces nosotros lo tenemos tan atado en nuestro corazón. Y eso también es arrepentirse de todo lo que nuestro corazón tiene como el valor más grande. Sin ser invitada, ella lavó los pies de Jesús. Con sus lágrimas de arrepentimiento lo hizo. Rompió lo más precioso que tenía para llegar al corazón de Jesús en esa habitación, en ese lugar donde estaba Jesús. Ella llegó y tuvo ese corazón arrepentido y quebrantado de dar
lo mejor o lo único que tenía y lo más valioso. Debemos de aprender de esta mujer y derramar lágrimas de arrepentimiento. Como dije, no todo el tiempo van a ser cosas malas las que cometamos, sino las cosas buenas, nuestros actos de bondad que a veces en la voluntad de Dios no tienen fruto. Entonces necesitamos arrepentirnos, tener lágrimas de arrepentimiento, esa humillación, ese quebranto, que caes rendido a los pies del Señor y decís, hasta acá llegué y te entrego todo. Todo lo que soy, todo lo que tengo, te lo entrego. Ahí es cuando vamos a empezar a ver, o sea, la salvación tan grande. Debemos de aprender de esta mujer y derramar lágrimas de arrepentimiento, romper algo precioso para nosotros, que para nuestro Señor Jesucristo lo será todo, todo, sin pensar lo que van a decir los demás y solo vivir para lo que Él quiera recibir de nosotros. Todo el tiempo estamos con esos pensamientos de qué dirá el otro o qué pasará si hago tal acto. Este es el gran problema de esta generación, de los adolescentes, de los jóvenes y aún de los adultos. Todo el tiempo estamos pensando qué va a decir el otro, qué va a decir, y lo único que necesitamos como esta mujer, caer rendidos a los pies de Jesús, sin importar nada, dar todo de nosotros. No me importa lo que digan mis amistades, no me importa lo que digan mis parientes, no me importan los que digan mis compañeros del trabajo, no. Yo le sirvo al Señor Jesucristo porque me arrepiento de todo porque quiero ver esta salvación tan grande en mí y en mi casa. La mujer, sin pensar cómo la estaban juzgando, hizo todo lo que hizo y al finalizar Jesús le había dicho que su fe la había salvado. Vieron que cuando rompemos algo precioso, le entregamos al Señor algo precioso en nosotros, podemos ver esa salvación. Podemos ver esa salvación. Porque como dicen en las escrituras, andamos por fe, no por vista. Entonces, mediante la fe somos salvos. En 2 de Corintios 7:10, lo leo en la NTV, dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por todas las tristezas que vivamos, porque traen salvación a nuestros hogares. La única tristeza que trae, como bien dice, muerte espiritual es la falta de arrepentimiento. En Cristo todo tiene solución, hasta la más difícil que nos parezca a nosotros, tiene solución. ¿No les ha pasado que están con un problemazo, pero de la nada Dios lo resuelve? De la nada, no saben cómo, ni por qué, ni por nada. De la nada Dios abre una puerta de solución. Pero es porque ahí está nuestro corazón humillado y quebrantado al Señor. Ahí es cuando no necesitamos ser hijo de Dios solamente para congregarnos, para asistir 2 días a una reunión, cantar canciones, escuchar mensajes, nuestras prédicas, no. Ahí es cuando realmente reconocemos la voz del Padre y reconocemos que nos tenemos que arrepentir de todo corazón y nos humillamos al Señor. Y el primer paso que les tengo que decir en esta tarde, que es creer quién es Dios en tu vida.
Necesitamos creer quién es Dios en nuestra vida, más que un Salvador en nosotros. Ese es el Señor de nuestras vidas, es el dueño de nuestras vidas. Necesitamos creer quién es Dios en nosotros, para luego en el segundo paso arrepentirnos de todos nuestros pecados, sean buenos o malos. En Dios tienes la vida eterna, pero te tienes que permitir buscar y conocerle más. Y veremos una vida plena, veremos su propósito eterno cumplirse. Porque cuando no nos arrepentimos, no nos quebrantamos de todo corazón, vamos a ver todo el tiempo una vida miserable, sin propósito alguno. Pero hago esto y no lo veo, hago aquello y no lo veo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vemos lo miserable que tenemos. ¿Pero por qué? Porque todavía nuestros actos, hay cosas en nosotros que deben de arrepentirse para ver esa salvación tan grande en nuestras casas y ver esos asuntos resolverse. Necesitamos creer en eso, creer en que Dios es el autor y consumador de nuestros asuntos. De esa manera vamos a ver casas de salvación cuando por nosotros se va a expandir. De esa manera podemos ver casas de salvación cuando comienza por nosotros y se expande en los demás integrantes. Recuerden la historia de Noé. Noé no viendo creyó con el fin de salvar su casa. A veces somos tan tercos, familia, tan tercos que necesitamos ver la obra del Señor ya. La ansiedad que consumimos todos los días de querer ver a todos y todo ya resuelto. Y recuerden, Noé no viendo creyó para salvar su casa. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. No viendo las cosas, Noé preparó el arca para que su familia, su casa se salve. La salvación genera en nosotros un querer como un hacer. La salvación nos genera a nosotros un querer para hacer. Nos muestra todo lo que tenemos que realizar en ella. Porque, como dije al principio, nosotros creemos en el Señor Jesucristo, creemos a Dios, le servimos. Por eso ya lo queremos, pero ahora está el otro paso, hacer. Nuestra vida es una continua preparación y a su vez nuestra casa. Así como Noé se preparó, nosotros debemos de prepararnos, tener una preparación para que nuestras casas sean salvas, para que nuestra casa se salve. Necesitamos una preparación, familia. ¿De qué? ¿De qué necesitamos salvar a nuestras casas? ¿De qué necesitamos salvar nuestras relaciones, nuestros matrimonios? ¿De qué necesitan salvar a sus hijos? De este mundo perverso que se quiere meter en nuestros hogares, cómo la corrupción se quiere meter en nuestras casas, cómo quiere pervertir a sus hijos, el diseño del matrimonio, cómo se quiere meter el mundo en nuestras casas. Por eso necesitamos estar preparados, así como Noé se preparó y construyó el arca sin ver lo que podía suceder. Él se preparó. Entonces nosotros como generación necesitamos estar preparados para lo que el mundo quiera ocasionar en nosotros, en nuestras casas. Y ya sabemos lo que quiere hacer el mundo. Interrumpir el propósito de Dios en nuestras casas. Entonces necesitamos estar preparados para que esta salvación tan grande la podamos ver en aquellos integrantes que no la están viviendo.
Necesitamos estar preparados. Dios ya nos salvó por medio de Jesucristo y nos mostró su salvación tan grande. Ahora necesitamos ver nuestras casas y nuestras generaciones salvas. Por eso todo se trata de cómo vemos lo que Dios ya vio desde la eternidad. Para Dios nuestra casa ya es salva, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestras relaciones, todo para Dios ya es salvo. Pero el problema somos nosotros. Nuestra mirada escasa. Nuestra mirada no deja que podamos ver esa salvación tan grande en nuestros hogares. Esa mirada humana, esa mirada juzgadora no deja que la salvación tan grande sea en nuestras casas. Es necesario que nos preparemos. Tener una preparación requiere de compromiso y entrega. Recuerden, familia, tener una preparación requiere de un compromiso y de una entrega. Tu compromiso requerirá cómo los que te rodean vean la salvación. Y tu entrega requerirá cómo los de tu casa ven al Salvador en ti. Tu compromiso requerirá cómo los que te rodean vean la salvación tan grande. Nuestro compromiso hará que los demás vean esa salvación tan grande, pero la entrega va a requerir cómo los que nos rodean ven al Salvador en nosotros. Ya no necesitamos de un diluvio para estar preparados como le pasó a Noé en ese momento. Ya no necesitamos un diluvio para estar preparados. Ya no necesitamos los problemas o las circunstancias para ver cuándo Dios nos va a dar esa solución. Ya la ansiedad en nosotros en este 2022 no debe de estar gobernando. Más bien porque somos temerosos, ya estamos listos y preparados para cuando venga el diluvio, el problema, la circunstancia, sabemos cómo enfrentarlo. Debemos tener esa mirada. Necesitamos echar manos al asunto y ponernos a construir el arca para que mi casa se salve, no esperando a encontrar esa solución que baje del cielo, sino que nosotros ya estamos preparados, de antemano nos preparamos para que cuando venga ese problema, esa circunstancia o esa prueba o ese diluvio, esa tormenta tan grande, nosotros ya estamos preparados y sabemos cómo debemos de echar mano al asunto. Necesitamos aprender a sostenernos en las tormentas. Necesitamos aprender a sostenernos en los diluvios. Por eso es importante, familia, estar preparados, porque allí nos vamos a encontrar o seguros o inseguros. O seguros o inseguros. Y esta salvación tan grande no podemos de predicarla o de enseñarla o de vivirla en nuestras casas siendo inseguros. De lo que Dios ya nos dio, de lo que Dios ya nos entregó, de lo que Dios dijo de tu vida. Como dijo David al principio, ya somos valiosos para Dios. Necesitamos aprender a sostenernos en la tormenta. Tú decides qué estabilidad empiezas a tener en medio de las tormentas. Quiero que veamos de aquí en adelante. David me comentó que quedan 10 minutos. Me queda un ratito más, pero se corta y volvemos, ¿sí? La historia de Jonás en las Escrituras me llevó el espíritu y yo le decía a David, fue tan como un hilo conductor todo para mí. Y introducirme a esa historia que yo la escuchaba de cuando iba a la escuelita, ¿no? Y seguramente todos los que están acá alguna vez la han escuchado, la historia de Jonás. Y el Señor me mostraba esto. La historia de Jonás en las Escrituras nos enseña primero
a obedecer, o en el caso de Jonás no obedeció la voz de Dios, y segundo, arrepentirnos. ¿Y saben qué? Todo lo que vivió Jonás sucedió en una gran tormenta. Por eso anteriormente les dije que tú decides qué estabilidad tener en este 2022. Tú decides qué estabilidad empiezas a tener en medio de las tormentas. Porque ahí es donde vamos a encontrarnos o seguros o inseguros de dar a conocer esta salvación tan grande. Obvio, no les digo, vamos a tener esas cositas que nos hacen trastabillar, pero bendita la gracia y la misericordia que automáticamente nos levantamos para seguir avanzando, para seguir avanzando. Vemos en Jonás capítulo 1 que Jehová le da una responsabilidad y él no la cumple. Tenía que ir a la ciudad de Nínive a predicar de Dios y ¿saben lo que le pasó a Jonás? Sentía tanta responsabilidad que decidió desobedecer a Dios e ir a otra ciudad. Decidió ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces tuvo ese impulso de subirse al barco e ir a la ciudad de Tarsis para ir en contra de lo que Dios le había dicho que tenía que ir a Nínive a predicar, a enseñar. Y se subió a ese barco en contra de la voluntad de Dios, desobedeciendo la voluntad de Dios, pero Jonás no se dio cuenta que ese impulso condenó a todos los que estaban en el barco. Jonás no se dio cuenta que ese impulso que él ocasionó condenó a todos los que estaban en el barco. Saben, familia, que nuestras propias decisiones, correctas o incorrectas, acarrean a los que están adentro de nuestras casas. Correctas o incorrectas acarrean a los que están en nuestras casas. Para bien o para mal. Por eso es importante oír la voz de Dios y saber si estamos haciendo lo correcto en todo lo que decidamos. Porque una casa se basa en varios individuos. Una familia se basa en varios integrantes. Y ahí es cuando nosotros necesitamos oír la voz de Dios y conducirnos correctamente en la casa, para que verdaderamente esa salvación tan grande consuma a los que están a nuestro alrededor. Sigamos. Vino una gran tormenta en ese barco y sinceramente cuentan las escrituras que el barco ya parecía hundirse, ya se hundía de tanta tormenta que se había ocasionado. Y los que estaban allí se dieron cuenta que la culpa era de Jonás. ¿Y qué hicieron? Lo tiraron al mar por pedido de Jonás, porque sabía que lo que estaba sucediendo era por culpa de él. Después, si quieren, lean el contexto, todo el capítulo 1 de Jonás. Y ¿saben por qué Jonás pidió eso? Porque se dio cuenta de lo que había ocasionado y tuvo un corazón arrepentido. Tomó conciencia de la desobediencia que él ocasionó, del impulso que generó en él. Y dijo, no, me entrego al mar, me arrojan al mar, porque yo me arrepiento de todo lo que sucede, de todo lo que sucedió. El arrepentimiento, familia, no solamente es un asunto del corazón y de la mente, sino que es un asunto de una acción. El arrepentimiento no solamente es del corazón y de la mente, sino también es un asunto de acción. Necesitamos accionar, así como lo hizo Jonás. Sí, Dios, es mi culpa, me arrepiento de todo lo que ocasioné, de la desobediencia que cometí y de condenar a todos los que estaban alrededor mío. Me arrepiento y asumo mi responsabilidad, porque quiero ver esa salvación tan grande. Por eso necesitamos cometer acciones, como dije,
El querer ya está en nosotros, ahora es el tiempo de hacer, de hacer. Y así fue que echando a Jonás al mar, la tormenta se aquietó, y los que estaban en el barco empezaron a tener temor de Dios y a servirle. ¿Vieron lo que ocasionó Jonás arrepintiéndose? Todos los que estaban alrededor empezaron a creer en el Dios vivo y empezaron a servirle y empezaron a ofrecer sacrificio. Eso es lo que genera que nuestro corazón se arrepienta, que los demás vean esa salvación tan grande. Por más que yo ya esté en el mar y no sé lo que vaya a suceder conmigo, yo ya me arrepentí, yo ya estoy en el mar, pero no sé qué va a suceder, pero sé que los que están alrededor mío ya vieron la salvación tan grande. Pero ahora quiero que nos detengamos detenidamente en el capítulo 2. Vamos a ir al capítulo 2 de Jonás. Ahí sí lo vamos a leer en todo el contexto. Precisamente ahí nos va a hablar las escrituras de Jonás adentro de un pez muy grande. Es ilógico para nosotros hoy, pero realmente así sucedió en ese momento de esa historia. Pero algo que me trajo a memoria hoy cuando escribía, es que el pez muy grande que nosotros a veces ocasionamos, porque a veces lo ocasionamos nosotros, en ese momento Dios puso ese pez para Jonás. Y ahí está. O Dios pone ese pez tan grande para que nosotros veamos nuestra realidad, o nosotros mismos nos generamos ese pez tan grande. ¿Sí? Y algo que veíamos con David le decía, siempre hemos aprendido que todo lo del Antiguo Testamento hay muchos símbolos, ¿no? Y yo quería ver en el Señor qué era el pez tan grande, qué era ese pez tan grande. Y pude observar, no sé si estaré en lo correcto, ese pez tan grande a veces es la cruz de Cristo en nosotros, que nos consume por dentro para realmente quebrantarnos de todo corazón. Jonás 2, yo lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, desde allí Jonás oró a Dios. Adentro del pez, Jonás estaba orando a Dios. Cuando estaba sufriendo, tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me la diste. Me arrojaste a lo más hondo del mar. Solo agua veía yo por todos lados. Grandes olas cruzaban sobre mí. Llegué a pensar que ya no me quería, que no volvería a entrar en tu templo. Me había hundido por completo. El mar me cubría todo y las algas se enredaban en mi cabeza. Creí que ya nunca saldría del fondo del mar, pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Cuando ya estaba sin fuerza, me acordé de ti y oré. Mi oración llegó hasta tu santuario. Vamos a detenernos en el versículo 7. Como dije al principio, parece ilógico todo lo que Jonás vivió, ¿verdad? Pero realmente, como les dije, hoy el pez tan grande existe para nosotros. Existe para nosotros ese pez tan grande. Sinceramente no sé quién será o qué cosa será tu pez tan grande hoy, pero si Dios lo colocó es por un solo motivo, arrepentirnos. Si Dios colocó ese pez tan grande en nosotros, es para poder arrepentirnos. Y familia, déjenme decirles algo en este momento, que nuestro pecado nunca es demasiado grande, ni nuestra dificultad demasiado inmensa para Dios. Nuestro pecado no es tan grande y nuestra dificultad tan inmensa para Dios. No se dan cuenta que cuando ya no damos más, que ya estamos hasta acá de los problemas, de la circunstancia, es cuando oramos más a Dios con ese ímpetu de que, dale Dios, solucioname esto ya.
¿No les pasa eso? Que cuando ya estamos hasta acá, como le pasó a Jonás adentro del pez, te pones a orar con ese ímpetu de Dios, solucioname ya este problema y, y me río sola porque es así. O buscamos a Dios cuando ya nos mandamos alguna macana, como le pasó a Jonás. Él por ser desobediente a Dios tuvo que vivir todo eso. Pero bendita es la gracia, lo vuelvo a decir, porque fíjense, en cuando ya estaba sin fuerza, me acordé de ti, me acordé de ti y empecé a orar. Es que a veces, no muchas, vamos a ser sinceros, es que a veces, no muchas, nos pasa eso. Estamos re bien y nos olvidamos de Dios por momentos, ¿no? Y, pero cuando llega esa tormentita, como le pasó a Jonás, nos ponemos a ayunar, a orar, ya no nos alcanzan los segundos y los minutos para estar orando a Dios para que nos solucione esas cosas, ¿no? Pero Dios es tan bueno, su bondad es tan grande para con sus hijos. Es tan bueno nuestro Dios y su misericordia es tan grande. Pero ahí está el tema. Necesitamos serle fiel y estar firmes en todo momento y circunstancia. Ya no podemos, familia, en este 2022 y en los que vendrán, ser inestables en nuestras decisiones. Necesitamos estar firmes en todo momento. Necesitamos tener casas estables, casas que vivan la salvación, casas que aunque venga la tormenta se encuentran estables y responsables ante la asignación. Necesitamos ver esas casas estables, confiando en el Señor, siéndole fiel al propósito eterno, sin importar nada, sin importar qué pasará en los próximos días. ¿Qué pasará si me faltará para comer? Si me faltará para pagar X deuda, si me faltará esto, si tendré aquello, si vendrá esto a la salud. Ya no nos importará nada, porque solamente queremos ver todas nuestras casas salvas y todo lo que venga vamos a estar preparados. Vamos a estar preparados para que la tormenta ni ningún pez nos coma o nos consuma. Verso 8. Los que adoran a otros dioses, a los ídolos sin vida, no pueden decir que tú eres su Dios. Pero miren este versículo 9. Pero yo voy a adorarte y a cantarte con alegría. Cumpliré las promesas que te hice, porque solo tú puedes salvar. Como Jonás adentro de ese pez tan grande, allá arrepentido, ya humillado, ya quebrantado, le dice, pero yo voy a adorarte y cantaré con alegría, cumpliré las promesas que te hice, cumpliré las promesas que te hice. Empezá a recordar ahí en donde estás las promesas que le hiciste a Dios, porque Dios ya nos hizo esa promesa tan grande, ya Él ya nos las dio a la promesa. Ahora nosotros debemos cumplir las promesas que le hicimos a Dios, de servirle en todo momento y en toda circunstancia, porque solo tú puedes salvar. Cuando le prometemos y cumplimos a Dios, Él salva nuestras cosas. Él salva esa deuda, Él salva esa enfermedad, Él salva ese problema, porque nosotros hemos cumplido con Él. Él ya cumplió con nosotros en la cruz del Calvario. Él ya cumplió con esa cruz eterna. Ahora nosotros debemos cumplirle a Él. El verso 10. Por fin Dios le ordenó al pez, arroja a Jonás en la orilla del mar. Arroja a Jonás en la orilla del mar. Dios le va a ordenar a todo lo que te está sucediendo en este tiempo que ya deje de suceder. Pero necesitas prometerle a Dios y cumplir todo lo que le dijiste. No podemos ir en pos de cualquier cosa que toma el lugar de Dios, como decía el versículo 8. No podemos ir en pos de cualquier cosa que toma el lugar de Dios.
lo cual nos genera en nosotros ser desobedientes. Que nada tome jamás el lugar de Dios, que nada ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas, que nada ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. Él es el único que llena todo en todo. Él es el centro de nuestras vidas. Él es el centro de nuestras casas. Que podamos encontrarnos en las tormentas adorando y cantándole a Dios, porque solo Él puede salvarnos. Él solo puede salvar nuestras casas. ¿Cuánto de nosotros queremos ver nuestras casas salvas? ¿Cuánto de los que estamos aquí queremos ver nuestras relaciones salvas? A nuestros hijos salvos, nuestros parientes, nuestras amistades. ¿Cuánto de nosotros queremos ver salvo todo eso? Empieza cumpliendo lo que Dios te ordenó y verás la promesa cumplirse en tu casa. La verás, la verás. Quiero terminar en Salmos 98:1. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravilla. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravilla. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones has descubierto su justicia. A vista de nuestras casas has descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para la casa de cada uno de ustedes, para la casa de Patricia, para la casa de Noemí, para la casa de Gabriel, para la casa de Juan. Él se ha acordado de su misericordia para nuestras casas. Para nuestras casas se acordó. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Todos los integrantes de nuestras casas han visto la salvación de nuestro Dios. Han visto la salvación de nuestro Dios. Padre, bendita es tu gracia y tu misericordia, Señor. Quiero darte las gracias en este momento. Agradecerte por los santos, por mis hermanos, por esta familia preciosa que está aquí reunida. Porque en los próximos días, Padre, vamos a ver estas casas siendo salvas por tu obra, Señor. Nos enseñarás a arrepentirnos de todo corazón, de toda mente, Señor, porque queremos cumplirte solamente a ti. Queremos cumplir las promesas que tú ya nos has puesto en los corazones. Queremos cumplirte, Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Eso es una promesa que nace de nosotros. Es una promesa que nace de nosotros, porque ya Dios nos ha salvado. Necesitamos cumplir que nuestras casas sirvan al Señor. Oh Santo Padre, lleva a cada uno de mis hermanos a la conciencia de tu Espíritu. Que ellos puedan verte realmente en sus hogares, ahí sentados en la mesa cuando comparten los alimentos, o estando acostados, o estando en el sillón, o estando reunidos en donde sea. Muéstrales, Señor, tu maravillosa salvación, Padre. Muéstrales que ellos tengan ánimo, que no pierdan la fuerza, que puedan encontrarse estables y seguros ante las tormentas, ante las circunstancias, Padre. Muéstrales, Señor, ese pez tan grande que ellos están viviendo hoy o en los próximos días si llega a aparecer, Padre. Muéstrales cómo salir de ahí. Padre, te damos las gracias en este momento y oro y bendigo cada uno de mis hermanos para que ellos puedan encontrarse en ti y estar arrepentidos todo el tiempo, para que esta salvación tan grande nos sumerja en nuestros hogares. Gracias, Padre. Amén y amén.